Cordial saludo, mi nombre es Andrea Martínez, del curso Lectura Crítica de la Universidad Abierta y a Distancia. Para empezar, cuando hablamos de un texto, por lo general asumimos que se trata de un documento meramente escrito, pero la palabra texto también abarca imágenes, los textos audiovisuales e incluso las situaciones de nuestra vida que nos acompañan. Cuando leemos hay varios procesos mentales que se activan para poder comprender e ir más allá de la información literal que el texto nos brinda. Es así como podemos emitir nuestros propios juicios, inferir, abstraer y en síntesis realizar una lectura de los documentos que abordamos. Los textos pueden ser literarios, periodísticos, descriptivos, expositivos o argumentativos. Eh, las características de un texto literario son mensaje poético, subjetividad, en el lenguaje, realidad propia, utilización de la ficción. Normalmente el texto literario, su mensaje es poético, es decir, es una combinación de creatividad y expresión por parte del autor que intenta dejar un mensaje a sus lectores. El texto literario utiliza un lenguaje subjetivo que puede estar influenciado por la propia subjetividad del autor. En este sentido, el autor puede apelar también a la subjetividad de sus lectores cuando ya conoce a su audiencia. Esto último tendrá que ver con una mirada particular hacia la realidad, los objetos y las emociones del mundo y de las personas. Cuenta con un estilo propio de su lenguaje. Se le podría decir un estilo estético que busca combinar belleza y elegancia en la escritura, a través de metáforas, alegorías y analogías para la construcción de sus párrafos. Se refiere a cuando hablamos de realidad propia, se refiere a su libertad para llevar las situaciones reales a un plano paralelo que permita crear un clima atractivo para los lectores. Y finalmente, la utilización de la ficción como un juego constante entre lo real y no real de este mundo y de los mundos imaginarios. En cuanto a las características de un texto informativo, primeramente debe tener el propósito de compartir o difundir datos, hechos, descripciones y entre otras. No involucrar ningún tipo de argumentación, opinión o estrategia de convencimiento. Y por ende no influir explícitamente en la postura personal del receptor. Emplear un lenguaje técnico o divulgativo, según sea el caso, para referir la información de un modo que el receptor pueda comprenderla y apropiársela. Eh, Además de emplear estrategias retóricas o expositivas objetivamente, es decir, con el único fin de facilitar la comprensión del receptor. Eh, bueno, la diferencia de un texto argumentativo de uno expositivo es su finalidad y consecuentemente las técnicas que se emplean para conseguirla. En el texto argumentativo eh, el argumentativo se parte de una tesis que se justifica mediante argumentos, con el objetivo de convencer a alguien, mientras que el expositivo pretende únicamente desarrollar un tema con más o menos objetividad. Para Cesani, la actividad lectora implica diversos procesos cognitivos y conocerlo permite desplegar estrategias para mejorar nuestras competencias de comprensión y nuestro pensamiento crítico. Estas estrategias cognitivas son, primero, predicción. A partir del título o las imágenes que acompañan el texto, se trata de determinar de manera anticipada el tema principal. Como segundo, tenemos la visualización. Se usa nuestra imaginación para crear formas mentales que nos produzcan la ilusión de estar viendo los acontecimientos del texto. Identificación. Se enfoca la atención en detectar la idea principal del texto. También es primordial identificar las ideas
que apoyan y sustentan esa idea principal a lo largo del mismo. Paralelamente, hacemos énfasis en el significado particular de las palabras claves, ya sean que se usen literalmente o por el significado que pueden adquirir en el contexto de la frase o de la situación específica que se propone en el texto, impidiendo su significado por relación con otras. Es importante tener un vocabulario esencial para poder comprender diferentes tipos de textos que existen. Este se va adquiriendo a medida que desarrollamos hábitos de lectura y leemos documentos bien escritos como artículos científicos, novelas o ensayos. Monitorización. Es importante tener un vocabulario esencial para poder comprender los diferentes tipos de textos que existen. Este se va adquiriendo a medida que desarrollamos hábitos de lectura y leemos documentos bien escritos. Se elaboran interrogantes sobre lo que estamos leyendo, como por ejemplo, entiendo la situación y el problema que busca resolver el texto. Reconozco la intencionalidad comunicativa del autor. Es clara para mí la forma que está estructurado el documento. Puedo sintetizar lo leído en pocas palabras. La capacidad de responder estas preguntas nos puede dar indicaciones sobre nuestro grado de comprensión o sobre la necesidad de releer algún fragmento. La interpretación. Se relaciona el texto con los conocimientos y experiencias previas y se analizan sus ideas plasmadas en el texto con el fin de hacer inferencias, es decir, sacar nuestras conclusiones y hacer conjeturas a partir de razonamientos lógicos. Y finalmente la evaluación, que es donde estamos listos para evaluar con la exactitud, la validez, la probabilidad y la veracidad del texto, mediante la emisión de juicios de valor sobre su estructura o sobre su contenido y mediante argumentos sólidos que sustenten esos juicios. A esto es lo que lo llamamos lectura crítica. Ella implica tomar distancia respecto a lo que se ha leído y comprendido, con el fin de ofrecer nuestra propia perspectiva sobre la situación, consciente de los efectos emocionales e intelectuales que el texto ha producido en nosotros y que transforman en cierto modo nuestra cotidianidad. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.